Imaginaos en los tiempos de los budistas. Se nota que la gente aquí no está ni nada acostumbrada a los extranjeros. Fueron completamente destruidos por Gengis Khan. Se convierten de nuevo en fantasmas en las montañas. Todavía creían que Estados Unidos no los dejaría tirados. La situación era peor y más hostil a cada día que pasaba. Fue claramente un error. Ya veis, ¿no? Durante los años 60, Afganistán era un país que era un destino turístico. Los hippies iban a Afganistán de vacaciones y podías moverte por Afganistán sin ningún tipo de problema. Después del anterior reportaje, el primer reportaje en Afganistán, hablando sobre cómo es la situación actual, cómo es la vida con este gobierno talibán, cómo es la economía, estas leyes, las normas que han impartido. Vamos a comenzar con este segundo hablando sobre la historia reciente del territorio desde los años 70 para comprender cómo han llegado a este punto. Vamos a intentar entender por qué se conoce a esta tierra, a este país como el peor país del mundo, la tierra del sufrimiento, la tierra herida. ¿Por qué se conoce a este lugar como el país que nunca conoció la paz? Y además vamos a conocer cómo ha habido momentos de la historia reciente en que Afganistán no se parecía en nada a lo que tenemos hoy en día. Por ejemplo, nos remontamos a principios de los años 70. Seguro que muchos no lo sabíais, pero había un gobierno de derechas que era completamente liberal en muchos aspectos. Era muy moderno, mujeres en faldas, mujeres con todas las libertades. Era más moderno que muchos países europeos. La siguiente fase que encontramos, avanzando un poquito más simplemente en los años 70, es un gobierno comunista que había asesinado al anterior presidente de derechas y a toda su familia. Este gobierno comunista hizo una persecución absoluta a los musulmanes. Musulmanes huyendo, fijaos lo que estamos hablando. Los musulmanes hoy en día tienen un control absoluto de este país, como ya sabéis. En los años 70 los musulmanes huían, eran perseguidos, eran encarcelados simplemente por llevar barbas largas en este gobierno comunista, que termina en el año 1979 con el comienzo de la invasión soviética. Estos gobiernos anteriores de los años 70, si bien es cierto que en sus características su contexto era muy diferente a lo que hay ahora, tampoco eran tiempos de paz, tampoco eran tiempos de bonanza, eran tiempos de persecuciones, eran tiempos de corrupción, eran tiempos de mucha diferencia de clases. Lo moderno que hablaba se concentraba en Kabul, el desarrollo en las zonas rurales, es decir, todo el resto del país era ninguno. Y después, como digo, año 1979, comienza la invasión soviética. Estoy seguro que todos sabéis que aquí ha habido una invasión estadounidense recientemente, pero ¿cuántos sabíais que también la hubo soviética? En 1979 comienza el que es probablemente uno de los periodos más oscuros y más trágicos de la historia reciente del país. Como ya decía, la invasión soviética. De 1979 a 1989, 10 años de muerte y destrucción. Sorprendentemente, durante esa época soviética, al menos en Kabul y en las principales ciudades, hay una situación bastante, digamos, llamativamente abierta con las mujeres. Sí que vestían sin pañuelo, iban a las universidades, tenían todos los derechos. En este periodo surge una nueva figura, la figura de los mujahidines. Eran combatientes religiosos, guerreros islámicos. Ellos se refugiaban en Peshawar, está justo al otro lado de la frontera, en Pakistán. Eran grupos financiados por Estados Unidos y otros grupos árabes, con la misión de echar de aquí a los soviéticos. Todo esto en el contexto de la Guerra Fría, por supuesto. Les facilitaron armas de todo tipo y bueno, en una guerra ya se sabe, tú facilitas las armas para una cosa, pero después esas armas se pueden utilizar para otra, ¿no? Los soviéticos, de alguna forma, invaden Afganistán. Su excusa era para proteger un régimen amigo en plena Guerra Fría y de paso para modernizar el país. Estados Unidos lo que hace es aliarse con lo que fue la oposición armada, ¿no? con la resistencia afgana, y en esa resistencia afgana lo que hace Estados Unidos es premiar a los más radicales. Esta invasión, esta guerra, como ya digo, sangrienta, devastadora,
se salda con más de 1 millón de muertos y más de 3 millones de desplazados en el bando afgano. Por otro lado, en el soviético, unas 15.000 bajas. También durante este periodo aparece un nuevo personaje que sería famoso en el mundo entero años más tarde, Osama Bin Laden, que llega al país para combatir a los soviéticos. La verdad es que los soviéticos llegaron con soldados, con tanques, con helicópteros, con artillería pesada. Intentaban controlar rápidamente un país, pero esta fue una tarea que se les hizo imposible. ¿Por qué? Porque no estaban luchando contra un ejército, estaban luchando contra insurgencia. Estaban luchando contra los mujahidines, vestidos por supuesto como el resto de la población local y escondidos en las montañas. Era muy difícil, es un enemigo fantasma. Los soviéticos contaban con una gran ventaja: rastrear y abatir mujahidines desde el aire, sus helicópteros. Esta ventaja se esfuma por completo cuando los estadounidenses llegan aquí con sus misiles Stinger. Desde este momento, para los mujahidines, abatir helicópteros era también súper sencillo. Como digo, esta invasión termina en 1969. Los soviéticos, sin haber conseguido nada en todo este tiempo, más que muerte y destrucción, se retiran y vuelven a su territorio. Es este el punto de la historia en que los mujahidines, victoriosos y divididos en distintos comandos, entran en Kabul. La población local les vitoreaba, se aplaudía, parece que llegaba un tiempo de paz. Pero esto no sería así. Para mucha parte de la población, aquí llegaría la gran traición de los mujahidines. Año 1992, y tras este duro y largo periodo de guerra, las familias afganas deseaban la paz. Los comandos mujahidines estaban ya dentro de Kabul, y este es el crítico momento en el cual, en vez de entablar alianzas y conformar un gobierno estable, comienzan una lucha entre los propios comandos, los líderes de los comandos convertidos en señores de la guerra. Comienza en este año 1992 la Guerra Civil de Afganistán, que dura hasta 1996. En este duro periodo en el que además la guerra ya no era en las montañas como en los tiempos soviéticos, la guerra se había trasladado a Kabul, a las ciudades. Para algunos era incluso peor. Durante este periodo surgieron los talibanes. Bueno, los talibanes son un grupo que surge después de la Guerra Civil afgana. Es un grupo extremista islámico que creen en su propia versión de la Sharia, que es la ley islámica. La gente cree que surge de cómo Estados Unidos nutrió a los extremistas islámicos, a los mujahidin que se llaman, pero que los mujahidin hay muchas clases, a los extremistas islámicos para luchar contra los rusos. Eso es verdad. No nutrieron a los extremistas islámicos talibanes, porque los talibanes no existían en esa época. Pero sí nutrieron a la gente, entre ellos Bin Laden, que luego se unió a esos grupos talibanes y los hizo mucho más grandes de lo que eran. En el año 1996 los talibanes ganan esta guerra civil y comienza su primer régimen talibán, que dura desde 1996 hasta el año 2001. Estamos en un lugar tremendamente icónico y especial porque durante este primer régimen, durante este primer periodo gobernado por los talibanes, se destruyeron las magníficas, las enormes estatuas budistas de Bamiyan, la ciudad donde estamos en estos momentos. Año 2001, las lanzan con misiles y las detonan después con bombas. Destruyen uno de los mayores sitios arqueológicos del país. Y por eso es que hoy simplemente tenemos los espacios vacíos, detonados, sin las figuras de los budas, pero podemos venir a imaginar por lo menos cómo era esto 20 años atrás. Vemos cantidad de cuevas, e imaginaos en los tiempos de los budistas. Todas estas cuevas son lugares donde habitaban estos monjes budistas. Así que vamos a verlo de cerca. Realmente, desde mi punto de vista, es doloroso ver así lugares como este. Al igual que, por ejemplo, en otro contexto diferente, pero cuando estuvimos en Palmira, en el templo de Bel, lugares históricos de hace siglos y siglos. Por ejemplo, este es un monje budista del siglo VI, completamente destruido en los tiempos recientes. Este en concreto es el Buda masculino. Tenemos allí un Buda femenino y tenemos también un Buda pequeñito que se cree que es una princesa, como si fuera la hija de los grandes reyes budistas. En este caso, como digo, siglo VI y 53 metros de altura. Este es el espacio en el que estaba la estatua hasta el año 2001. Esto es lo que queda, rocas completamente destruidas.
Esta ciudad, Bamián, es probablemente uno de los puntos más abiertos al turismo. La gente es mucho más abierta, mucho más amigable. Simplemente por eso, porque está más acostumbrada a los extranjeros, que sobre todo durante el tiempo de los estadounidenses venía aquí para ver a los budas y todas las maravillas naturales, los grandes paisajes. La verdad que la ciudad es muy interesante y está mucho más abierta mentalmente también, en que por ejemplo hay un bazar de mujeres, en que las mujeres trabajan y que las mujeres están vendiendo al público. Recordamos que trabajar en estos momentos en Afganistán está prohibido para la mujer. Entonces vamos a seguir recorriendo sus calles, sus bazares y sus castillos. A lo largo de milenios, Afganistán ha sido hogar de diversas civilizaciones, desde los tiempos prehistóricos hasta la actualidad. La región fue parte de la Ruta de la Seda, lo que la convirtió en un centro de intercambio cultural y comercial entre Asia y Europa. Ha sido gobernada por distintos imperios como el persa, el Maurya y el Kushan, cada uno dejando su huella en la cultura, religión y arquitectura local. Con la llegada del Islam en el siglo VII, esta religión se convirtió en dominante y la región formó parte de varios califatos islámicos. Recorrer los lugares arqueológicos para empaparme de la historia de los países me parece tan interesante como triste. Y es que siempre los lugares, sea del siglo que sea, van acompañados de historia de guerra. Estos castillos de Bamián fueron completamente destruidos por Genghis Khan. Además, vayas de donde vayas en esta región, todo está lleno de cementerios. Cementerios de hace 30 años, 40 años, desde los soviéticos a la guerra civil que he comentado antes, entre el 92 y el 96. Igualmente, los lugares son increíbles. Fijaos estos castillos. Hoy nos encontramos en uno de estos días de tránsito, de desplazamiento. Y es que el territorio afgano es enorme y encima las carreteras son horribles. De hecho, no hay carreteras aquí, son caminos de tierra y hay que cruzar montañas y montañas, en este caso de la región de Lal. Nuestro objetivo es llegar a una ciudad llamada Saxeran. Esto que voy a hacer ahora, por ejemplo, es ilegal en Afganistán. Y es que escuchar música en Afganistán, como ya sabéis, está completamente prohibido. Es una norma que no alcanzo a comprender, pero así es. ¿Qué ocurre? Que aquí, como estamos en privado, en la van, conduciendo, vamos con música en el altavoz, pero cuando hay un checkpoint de la policía, es decir, de los talibanes, tenemos que quitarla rápidamente porque estaríamos incumpliendo una ley, una norma importante. Así que nada, vamos recorriendo tierras inhóspitas de montañas y montañas donde no hay nada ni nadie, quitando pequeños poblados de 2 o 3 casas y pastores. Eso sí, ver esos rostros tratados también por este frío, por las montañas. Tremendo. Así que vamos allá.
Hemos llegado ya a la ciudad de Sacsayhuamán hace un rato, ya estamos en la noche, hace bastante más frío. Se nota que la gente aquí no está nada acostumbrada a los extranjeros. Las caras de sorpresa, pero no solo en los niños, en los mayores, en las mujeres. Se sorprenden mucho. Hemos estado horas y horas de vehículo y mañana y pasado mañana toca también más y más. Y no tenemos claro dónde vamos a dormir, entonces estamos comprando comida, víveres, digamos, para poder también establecernos en casi cualquier lugar, e incluso en las montañas en donde toque. Así que estamos comprando vegetales, mañana por la mañana el pollo fresco, porque es salir de la ciudad y ya no hay más pueblos, ya lo hemos visto hoy, así que vamos allá. Nuestra idea, ya que probablemente tengamos que hacer un fuego, es cocinar en papel albal, hacer un fuego y llevamos vegetales y todo. Una curiosidad es que aquí solo venden esto, el papel de plata, para la sisa, para la cachimba. Entonces solo lo venden por metros, como en pequeñas porciones. Y ha sido como un reto hacerles entender que no, que si la queremos para cocinar y que queremos un rollo completo. Fijaos cómo está de trotado. Aquí no venden rollos completos. Ayer pillamos todos los vegetales por la noche, hoy por la mañana, pollito fresco. En las profundidades de la remota provincia de Gor se alza majestuoso el minarete de Yam. A través de los siglos, el minarete de Yam ha soportado los embates del tiempo y los conflictos. Su ubicación remota ha dificultado su conservación y desafortunadamente ha sufrido daños por conflictos armados y condiciones climáticas adversas. Este monumento, erigido en el siglo XII, representa una obra maestra de la arquitectura islámica, adornada con intrincados detalles geométricos y caligrafía. Después de muchas horas de carretera hemos llegado por fin al lugar donde vamos a dormir esta noche. Fijaos lo que tengo detrás de mí, el gran minarete de Yam. Esta mañana, al amanecer, antes de salir desde Sacsayhuamán, hemos hecho una visita en la oficina de los talibanes. Nos han explicado, bueno, teníamos que conseguir unos permisos. Nos han explicado que prácticamente nadie extranjero, ningún extranjero ha visitado este lugar en los últimos 10 años porque era lugar de talibanes. Y ellos nos hacían ver que ahora es seguro por ellos. Ellos nos brindan seguridad para que sea seguro venir aquí. Claro, lo gracioso que no mencionan es que antes también era inseguro por ellos. O sea, lo mismo ahora brindan seguridad que antes brindaban la inseguridad. Entonces, este es el gran minarete de Yam. Más de 60 metros. Hace más de 800 años que lo construyeron. Está casi tumbado por las riadas. Aquí hay un río que llega desde aquí, otro río que llega desde aquí. Y estamos en las montañas salvajes de Afganistán. Por suerte nos van a dar cobijo unos hombres que viven aquí protegiendo el minarete en una tienda de campaña, en una carpa. Vamos a dormir en la carpa. Solo nos han dicho una norma importante: por la noche no caminar sin linterna, porque allí está la seguridad, que son los talibanes. Si no te ven llegar puede haber problemas, porque ellos controlan también por la noche todo el perímetro. Así que nada, fijaos lo que nos ha tocado encima: lluvia, viento, la noche va a estar divertida. Por suerte llegamos con comida y espero que tengan madera. Vamos a hacer un fuego y a cobijarnos.
momentos que nos están surgiendo en estos días son básicamente surrealistas. Finalmente son los talibanes quienes han cruzado el río para venir a saludarnos y realmente no han podido ser más agradables, más simpáticos y acogedores, diciéndonos que no os preocupemos por la noche. Si salimos a caminar y nos alumbran con la linterna, ya saben quiénes somos, estamos seguros, esto es más seguro que Kabul, estamos con ellos, no pasa nada. Se han unido a nosotros para comer pollo y vegetales, estamos ahí atrás. De repente ha venido un mandatario del gobierno, algo así parecía, estilo un político, alguien importante. El tema es que esta persona importante iba acompañada de otros hombres que le protegían, sobre todo 2 escoltas iban vestidos de militar. Lo curioso es que el traje, las armas y todo... Bueno, está interesante, ahora están también detrás de Luis viendo todo lo que se está grabando. Lo que digo que es interesante es que el traje militar que llevaban, también las armas, son estadounidenses. También los convoys que vemos en muchos controles, algunos sí que son como 4x4 ya de aquí, pero lo que son los vehículos militares en sí son estadounidenses también. Todo esto, por supuesto, es de lo que se dejaron 2 años atrás antes de irse. Es lo mismo que veíamos en Kabul, en aquel mercado que estuvimos, que era todo lo que se había quedado abandonado y ahora ellos lo están reutilizando. Pero es bastante curioso de ver. Así que vamos a protegernos en la noche y a empezar a comer, que tenemos hambre. Ya veis, ¿no? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Como ya decía el otro día, el primer gobierno o régimen talibán fue desde 1996 hasta el año 2001. Ese régimen, si cabe, fue todavía más brutal con la mujer que lo que es el de hoy en día. Ahí había ejecuciones públicas, flagelados también, como decía que ocurre en la actualidad, pero era mucho más común. A la mujer también se la pegaba en la calle si no vestía correctamente, si hacía algo que no les gustaba. Era un gobierno muy radical y termina en 2001 con el atentado de las Torres Gemelas, que, como ya sabéis, lo llevó a cabo Osama Bin Laden con el grupo Al-Qaeda, pero se coció aquí, en Afganistán. Durante este gobierno talibán, Osama volvió desde Sudán, donde se encontraba, para unirse a los talibanes y luchar contra enemigos comunes. Una vez ocurre este atentado, en Nueva York, Estados Unidos decide invadir el país. 2001, 2002, Estados Unidos se planta aquí en Afganistán con la idea de terminar con el grupo terrorista. Lo que pasa es que el grupo, como pasaba anteriormente con la insurgencia, el grupo se diluye en las montañas, cruza la frontera hacia Pakistán, hacia Peshawar, se esfuma, se convierten de nuevo en fantasmas en las montañas. Y para Estados Unidos, al igual que pasó con los soviéticos años atrás, se convirtió en una guerra muy complicada. Esta invasión estadounidense que comienza en 2001, como ya sabéis, termina hace 2 años, en 2021. Pero en estos 20 años se pueden vivir también diferentes fases. Eso sí, todas de mucha hostilidad, de mucha violencia, de mucha muerte. La situación de la población afgana con la llegada de los extranjeros mejora en algunos aspectos. Hemos dicho públicamente, las mujeres trabajan, públicamente las niñas van a la escuela, públicamente hay una mejoría de la situación sanitaria del país. De hecho, incluso en estos últimos 20 años ha subido la media de vida en Afganistán, ¿no? Pero hay cosas, por ejemplo, como es la malnutrición infantil severa, que sigue de manera generalizada, y enfermedades por las que mueren, sobre todo los más pequeños, bastante, que en otros países ya se han superado, ¿no? Así que la llegada de Estados Unidos fue como la llegada, para ponerlo en contexto aquí en España, como bienvenido Mr. Marshall, ¿no? Que vienen los americanos, vamos a ser libres. Y así es como se lo tomaron muchos afganos, creyeron en ello firmemente. Y de hecho, algunos compañeros afganos míos que se quedaron hasta el final y que murieron combatiendo en los últimos días antes de la caída de Kabul, todavía creían que Estados Unidos no los dejaría tirados. Desde este año 2001, muchos derechos y libertades son devueltos a la población afgana, sobre todo a las mujeres. Se crea un sistema democrático, con parlamento en el que incluso las mujeres, como ya digo, pueden estudiar. Vuelven muchas personas que estaban en el exilio, llegan incluso a las inversiones extranjeras, se escolariza a más de 4 millones de niños. También se crea el sistema de salud
Incluso hablando de democracia, en 2004 llegan las primeras elecciones democráticas en la historia de este país, en la historia de Afganistán, pero por supuesto no todo era tan bonito. La realidad es que el sistema era realmente corrupto y la planificación era inexistente. Inexistente. Año 2005. Los talibanes que estaban disueltos en las montañas se rearman, se reunifican, se reconsolidan como un grupo y se juntan también con los mujahidines que habían estado luchando, como ya sabéis, años atrás. Se convierten en un solo grupo para luchar de nuevo contra enemigos comunes. En aquellos momentos, la situación que enfrentaban las tropas estadounidenses era muy complicada. También las tropas de la OTAN, incluso tropas españolas que hubo en la ciudad de Herat, a la que llegaremos días más tarde. Era muy complicada y muy parecida a la que vivieron los soviéticos en los años 80. Porque de nuevo no luchaban contra un ejército, sino contra una insurgencia. Personas vestidas de civiles y ocultas en las montañas. ¿Qué pasa? Que muchas veces en las misiones también se mataban civiles. Era muy difícil distinguir. Por cada civil que se mataba, otros tantos hombres acababan radicalizados también con estos grupos y vueltos luchando contra las tropas occidentales. Yo trabajé para la OTAN, los soldados luchaban, pero nunca conseguían nada. Se vencía a los talibanes siempre, pero luego nos marchábamos y los talibanes volvían. Las tropas internacionales vivían en bases, en fortines, no vivían entre la población. No se puede vencer una guerra así, porque entonces tú eres el que parece el imperio. No eres un liberador, no eres un rebelde, no eres un tío que esté aquí por nosotros. Si ves una base detrás de unos muros constantemente. Pero claro, ¿cuál era la alternativa? O vivías en una base o los ataques suicidas te van a diezmar y vas a perder a todos tus soldados. La situación era peor y más hostil a cada día que pasaba. Al fin y al cabo, o supuestamente al fin y al cabo, la misión que tenía Estados Unidos aquí era crear un sistema estable, estructurar un país desde cero y entrenar, armar a una policía, a unas tropas, a un ejército que pudieran consolidar la estructura, la estabilidad de un país, la seguridad de un país cuando ellos se fueran. Aunque como ya vimos, esto nunca fue posible. Los talibanes tenían mucho más poder del que parecían, estaban en más lugares de los que parecían, aparecieron talibanes por todas partes de la noche a la mañana, es que estaban allí, esperando su momento. Las unidades militares y policiales del ejército afgano, las que eran reales no combatieron y las que eran irreales o fantasmas no existían, y Estados Unidos dijo, nos vamos. La invasión de Afganistán, vista con la perspectiva de hoy, fue claramente un error. Porque si después de 20 años de ocupación y de miles de muertos, de una inversión billonaria, el país está y lo dejas tal como estaba cuando invadiste, todo eso evidentemente no mereció la pena. Si tú en el 2001 echas a los talibanes y en el 2021 vuelven los talibanes con todo el poder de la noche a la mañana y sin que ni un solo soldado afgano ni policía afgano se enfrente a ellos, bueno, es que es muy fácil. Han sido 20 años perdidos. Hoy las niñas vuelven a no poder ir al colegio. 8 de cada 10 afganos son analfabetos. En el campo, una de las pocas oportunidades para sobrevivir es cultivar el opio. Y los talibán vuelven a estar en el poder con su fundamentalismo y su represión. Yo creo que se perdió una oportunidad de oro porque en el 2001 se podría haber hecho, haber iniciado un nuevo camino en Afganistán, y en cambio no se apostó por grupos prodemocráticos que ya existían en Afganistán, y se aceptó aliarnos con criminales de guerra y blanquearlos como interlocutores políticos válidos cuando no lo eran, ¿no? Ayer finalmente estuvimos hablando largo y tendido durante cantidad de horas con los talibanes, allá en su refugio, en su guarida en la montaña, sobre todo con el jefe de ese grupo, de ese comando. Nos comentaba que la mayoría provienen de Helmand, un lugar de origen de una buena parte de los talibanes, junto a la región
de Kandahar, él me decía, si bien es cierto que yo no puedo hacer entrevistas, y esto es muy importante, te lo dicen desde el principio, con visa turista no puedes hacer entrevistas, para eso tienes que tener la de periodista. Pues él tiene también prohibido dar entrevistas, pero me dijo, hablamos de lo que tú quieras, entonces quiero retransmitiros un poco todo lo que él me transmitió a mí, para que esto sea como una pseudo entrevista, pero el caso, que la información pueda llegar hasta vosotros porque es realmente interesante. Siempre quedará esa duda de si el mensaje de reconciliar es porque así se ha mandado ahora, que es lo que tienen que hablar, es lo que tienen que decir, o si de verdad es lo que sienten. De todas formas, vamos allá. Me decía que ellos van a hacer todo lo posible para mejorar las relaciones internacionales, las relaciones con otros países y gobiernos, que en todos los países hay seres humanos, y que los seres humanos se entienden de unos a otros por su naturaleza, fuera parte de las religiones. Me recalcó esta parte, no hace falta que los otros países tengan la misma religión que ellos para poder tener buenas relaciones y entenderse. También es cierto que nos mencionaban continuamente la orden de su líder supremo. Él es quien toma las decisiones, es más, nos recalcaron también que ellos nos acogen y nos dan la bienvenida porque así lo ordena en estos momentos el líder. Están trabajando también para el desarrollo del país, para que avance la calidad de vida y la comodidad de vida de sus ciudadanos. Una cosa en la que más están trabajando es el desarrollo de las carreteras. Nos decían también que cualquiera que llegue desde el exterior, si bien sea un turista estadounidense, es bienvenido, pero que si vienen a atacarles, van a defenderse como siempre lo hacen y van a luchar por su territorio. Durante la historia de Afganistán, los afganos siempre han sido muy poco amables con los extranjeros que querían ocupar su país. Son incontrolables. Le ocurre lo mismo a Vietnam. Uno ve la historia de Vietnam y empieza a ver los franceses, los americanos, los chinos, los mongoles, todos los que intentaron dominar Vietnam fracasaron. Lo mismo ocurre con Afganistán. Dijeron que las cosas van a estar evolucionando y cambiando continuamente en los próximos años y que su idea es preparar a mujeres profesoras para que las niñas puedan comenzar a estudiar de nuevo y a trabajar cuando sean mayores, que la mujer pueda trabajar, pero siempre durante todos los años del estudio esté separado de niños a niñas, de chicos a chicas. Y por otro lado también tengo que ser franco, me decían, para la mujer la mejor vida posible, también las queremos las mejores madres, mujeres, hijas, hermanas, pero bajo la ley sharia, la ley musulmana y llevando el hijab. Esto no se discute. Y por último, esto nos decía también otro de ellos. Afganistán es un territorio en el que se ha probado todo tipo de armas. Aquí se ha experimentado con nuevas bombas, con nuevos proyectiles. Nos decían, Afganistán es la pelota de un partido de fútbol. Nos han golpeado por todos lados. ¿Cómo no vamos a temer al extranjero? ¿Cómo no vamos a temer ser espiados? Incluso nos decían, nosotros los talibanes, ha pasado lo que ha pasado en estos últimos años de historia. La historia de este país es la que es, pero nosotros hemos sido víctimas de un sistema de propaganda brutal contra nuestro grupo y nuestra imagen. Lo que puedo aseguraros es que en todo momento se preocuparon de que estuviéramos a gusto, de que nos sintiéramos tranquilos como en casa, de que nos sintiéramos seguros. Yo no diría que Afganistán se está moderando en ningún sentido. El hecho que los talibanes no permitan la entrada de la prensa internacional es por alguna razón, o que la prensa local esté totalmente controlada por los talibanes también, ¿no? Eso demuestra que no quieren que se vea lo que está ocurriendo realmente en el país. Sí que han abierto el país a los turistas porque quieren dar esa imagen de que, bueno, nosotros somos maravillosos, ¿no? Las diferencias entre el primer régimen talibán y el segundo, ese es un tema que se ha debatido mucho. Al principio, cuando los talibanes reconquistaron o vencieron, había periodistas incluso que hablaban de unos talibanes diferentes, más abiertos, más tolerantes, más inclusivos, entendiendo que el mundo había cambiado, y se le dio mucha volada a eso. Son los mismos talibanes, los de los años 90 y los de ahora. De hecho, la mayoría de los líderes talibanes son los hijos de aquellos comandantes. Llevamos horas de nuevo, otro día más de ruta, avanzando kilómetros y kilómetros. Ya no sé ni las horas que llevamos en la carretera. Esta noche llegaremos a Herat y allí continúan los siguientes reportajes. Todavía queda mucha aventura,
mucha aventura en Afganistán, más de 2 semanas, así que atentos a los próximos reportajes porque no van a dejar indiferente a nadie. Nos vemos, atentos.